Muy buenas tardes, te damos la más cordial bienvenida a esta nuestra nueva reunión de oración, nuestra nueva reunión donde buscamos por sobre todas las cosas alabarle a nuestro Dios, reconociendo nuestras imperfecciones, pero también reconociendo nuestras ganas de poder acercarnos y agradarle verdaderamente a nuestro Dios. Es un privilegio para la pastora Sun y para mí poder conectarme contigo, reconociendo tu importancia y tu valía conforme a los ojos de Dios. Como siempre te digo, conforme lo dice la palabra de Dios, Él nos ve no como nosotros nos creemos. Dice la palabra de Dios que sus pensamientos son superiores a nuestros pensamientos. Muchas veces nosotros nos pensamos que somos limitaditos, chiquititos, sin importancia en el reino de los cielos. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que somos tan valiosos, tan importantes, que no dudó Dios en enviar a su Hijo Jesús para que sufra una terrible muerte, para darte a vos una oportunidad, para darme a mí una oportunidad, para tener la vida eterna y para caminar en abundancia aquí en la tierra. Entonces vos no sos cualquier persona. La palabra de Dios dice de vos que sos linaje escogido. Tenés una sangre preciosa dentro tuyo y espiritualmente estás cubierto por la sangre de Jesucristo, que implica tu valía y que implica tu importancia aquí en la tierra y también por la eternidad. Quiero orar contigo, si me permitís, entregando esta reflexión al Espíritu Santo para que en verdad sea algo positivo. Si lo hago en mis fuerzas, con mis palabras, verdaderamente será todo muy limitado y probablemente sin valía alguna. Amado Padre, te damos gracias por esta oportunidad de poder reunirnos en tu nombre. No nos consideramos dignos de nada, pero a través de tu Hijo Jesús, nosotros nos consideramos dignos de estar en tu presencia y pedimos humildemente que tu Espíritu Santo nos esté enseñando, nos esté mostrando el camino y nos esté dando la oportunidad de ser cada día mejores, para honrarte y para agradarte cada día más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como cada martes, nos dedicamos a la oración. En las 2 semanas anteriores estuvimos hablando del rey Ezequías. Habíamos dicho de Ezequías que era el rey de Judá. Habíamos dicho que luego de Salomón, los hijos de Salomón dividieron el reino, y uno de los reinos era Judá, y este reino tenía el 13º rey de Judá fue Ezequías justamente. La palabra de Dios nos habla de que Ezequías era una persona recta. Las crónicas de los reyes establecían que él era una persona muy importante. Me permito leer Segunda de Reyes 18, que ya habíamos leído, pero quiero abrir el camino para ver esta nueva jornada de reflexión. Dice, Segunda de Reyes 18, versículo 3. Hizo lo recto Ezequías ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustam. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni él antes hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Segunda de Reyes 3 al 5. Y declaro en el nombre de Jesús que sobre tu vida también se va a declarar: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Lo declaro en el nombre de Jesús. Vos sos una persona cuya esperanza radica en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, no en tu fuerza, no en tu capacidad, no en tus méritos, no en lo que hiciste, no en lo que lograste, sino solo, única y exclusivamente en el Dios Todopoderoso, que tanto nos ha amado, que tanto nos ha privilegiado con la obra de Jesús, con el esfuerzo, con la muerte de Jesús, para que nosotros podamos tener una vida
en abundancia. Así que una vez más, declaro que vos sos una persona que tus amigos, tus conocidos, tus familiares dirán una persona que puso su confianza, su esperanza en el Señor, en nuestro amado Dios. Entonces, como vemos, en el nombre de Jesús, amén. Entonces, como vemos, Ezequías era una persona que había hecho lo recto delante de Dios, que puso su esperanza en el Señor. Sin embargo, habíamos dicho que Ezequías no era perfecto. Uno cuando lee esta descripción de 2 de Reyes 18 dice, no, Ezequías es perfecto. Sin embargo, encontramos y entendimos que en la primera oportunidad que él se vio amenazado, en que las circunstancias, la primera oportunidad que las circunstancias eran difíciles, ¿verdad? ¿Qué hizo Ezequías? Ezequías pensó, razonó, aplicó su lógica y desechó totalmente a Dios. No buscó cuál era el plan de Dios, sino solamente hizo lo que creía correspondiente. ¿Cuál fue la consecuencia? Desastre. Obviamente, cada vez que nosotros en nuestra lógica, en nuestro razonamiento y en nuestro entendimiento actuamos sin darle el lugar al Espíritu Santo, siempre los resultados como mínimo serán limitados y como máximo serán un verdadero desastre. Pero cuando nosotros ponemos en primer lugar y le decimos, Espíritu Santo, esto es lo que quiero hacer, ¿qué pensás vos? ¿Te parece correcto? ¿Te parece adecuado? Entonces ahí las cosas empiezan a tener verdadero sentido y verdadera eficacia. Ezequías, en la primera oportunidad que se vio amenazado, mandó todo al bombo, un desastre, ¿verdad? Dice la palabra, ¿verdad?, que tuvo que sacar el oro, todo el oro y toda la plata de Judá tuvo que haber entregado. Dice que sacó las incrustaciones de oro de las puertas del templo para poder entregarle a Asiria, porque tenía miedo. Pero como era un actuar en su inteligencia, en su razonamiento y en su lógica, eso no tuvo un efecto constante, no tuvo un efecto verdadero, sino lejos de eso duró nada más que un tiempo y luego vino nuevamente Asiria a atacar. Pero Ezequías había aprendido, y acá viene lo interesante que habíamos señalado en las 2 semanas anteriores. Ezequías había aprendido que para poder salir adelante tenía que desecharse a sí mismo, negarse a sí mismo y empezar a buscar la voluntad de Dios. Entonces, la segunda vez, cuando vino a Siria tratando de apoderarse del reino de Judá, Ezequías no hizo nada más que orar al Señor. Muchas veces, y habíamos analizado que muchas veces pensamos que el que falla una vez o tiene una falla muy grande como la que tuvo Ezequías, o como la que tuviste vos, o como la que tengo, la que tuve yo, entonces pensamos que estamos absolutamente desterrados de la presencia de Dios, de la posibilidad de nuevamente poder contactarnos con Dios, ¿verdad? Eso muchas veces nos enseña la propia iglesia, pero en verdad eso no es así. Dios no nos mide por lo que hacemos, Dios nos mide por quienes somos. A vos, mi hermano, a vos, mi hermana, no te mide por lo que haces, te mide por la confianza que vos depositas en el Hijo amado de Dios, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Vos sos valioso, valiosa, no por lo que haces, sino por quién sos, por tu identidad, porque sos verdaderamente hijo de Dios, hija de Dios. Y Ezequías entendió esto y a pesar de sus errores le dijo, Señor, ayúdame porque si no, esto es algo imposible, ¿verdad? ¿Y qué hizo Dios? Le encantó que
Ezequías pueda anularse a sí mismo y decirle, ayúdame Dios. Y ese es un principio fundamental que vos tenés que saber. Dios se agrada de nosotros cada vez que nosotros decimos, no sé qué hacer, no puedo hacer nada. Así que por favor, ayúdame. Y Dios empieza a mostrarse como un verdadero Dios. Dios no necesita de nuestra ayuda para hacer la obra. Dios necesita de nuestra entrega a Él, de nuestra confianza en Él. Te repito, porque es demasiado importante, es un principio fundamental. Dios no necesita de nuestra ayuda para Él hacer la obra en nuestra vida. Él necesita nuestra sumisión, nuestra humildad, nuestra entrega, nuestro decirle a Dios, no puedo hacer, hace vos la obra. Eso es suficiente para que Dios se alegre y empiece verdaderamente a actuar. Dios no ve con buenos ojos cada vez que nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, porque en la individualidad de la persona verdaderamente está la limitación y el fracaso. Pero cuando nuestra individualidad le entrega a Dios la posibilidad de obrar, ahí viene la abundancia, ahí viene la riqueza, ahí viene el éxito, ahí viene el provecho, ahí viene el propósito cumplido. Así es nuestro Dios. Entonces cuando Ezequías se presenta a pesar de sus errores, le dice, Dios, ayúdame, por favor, atendé lo que pasa. Isaías 37, versículo 36 al 37. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. ¡Aleluya! Isaías 37, 36 al 37. Dios necesita simplemente que le des la oportunidad a Él, que le entregues tu confianza, que le entregues tu necesidad y Él encuentra la manera de mostrar el milagro, de enseñar el milagro, de hacer el milagro y de verdaderamente mostrar cuán grande y poderoso es Él. Yo te quiero decir, si vos estás pasando por una necesidad, si vos estás pasando por una aflicción, humillate y decirle, Señor, no sé qué hacer. Hacé vos la obra. Suficiente. Dios se va a encargar y vas a ver, vas a sentir, vas a apreciar y vas a gozarte porque verdaderamente Él necesita nuestra confianza. No que necesite, porque Dios no necesita nada de nosotros, sino le agrada a Él nuestra confianza y nuestra sujeción y nuestra humildad hacia Él de parte nuestra. Entonces vemos cómo Ezequías con todos sus errores le buscó a Dios y hirió en una noche 185,000 guerreros de Asiria. Salieron corriendo los asirios, salieron despavoridos del asedio que tenían al reino de Judá y se libró Israel. Pero eso no es todo. Vimos también que Ezequías en una segunda oportunidad recibió una palabra de Dios y le dijo, Ezequías, prepara tu casa porque de cierto morirás. Y Ezequías entendía ya que ante una necesidad, ante un problema, había una sola solución. Dios. En tu vida, en tu problema, en tu dificultad, en tu conflicto, en tu falta de trabajo, en tu falta de provisión, en los sueños incumplidos, en los momentos dolorosos que estás pasando, que podés estar llegando a pasar algún día, hay una sola solución. Dios. Vamos a ver lo que pasó con Ezequías. Isaías 38, versículo 1. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora
que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de Israel, Dios de David, tu padre, dice así: He oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Isaías 38, 1 al 5. ¿Qué principios vimos la semana pasada? Número 1, Dios escucha todas tus oraciones. Te repito, Dios oye todas tus oraciones y Dios ve todas tus lágrimas. De hecho, la palabra dice que Dios junta todas tus lágrimas y las guarda en una redoma, en un recipiente lo guarda. Porque el día en el cual vos te presentes delante de Dios, Dios te va a decir: por fin te veo, y te va a dar un abrazo que tal vez hoy no sentimos porque el abrazo es espiritual, pero llegará ese abrazo real en donde podremos sentirle a Dios y Él nos mostrará de su gran amor y nos dirá: mira, tanto te he amado que aquí están todas las lágrimas que derramaste en estos 60, 70, 80, 90, 120 años, no sé, lo que Dios determine sobre tu vida. ¿Qué manera de expresar su amor tiene nuestro Dios? Entonces, volviendo a lo que estábamos leyendo, principio número 1, Dios oye todas tus oraciones. Principio número 2, Él ve todas tus lágrimas. Él guarda todas tus lágrimas, ¿verdad? Y principio número 3, Él actúa en base a nuestras oraciones y a nuestras lágrimas. ¡Qué Dios maravilloso que tenés! Yo quiero que en este momento le exaltes a Dios. Le digas: Padre, gracias por amarme tanto. Gracias por ser tan amado. Gracias por que me cuidas al máximo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dale gracias a Dios. Tómate 20 segundos. Mira, me callo 20 segundos. Voy a controlar 20 segundos. Y decirle ahí con tus palabras, abrí si estás en un grupo grande, con tus palabras despacito, decirle: gracias Dios por amarme tanto. Yo reconozco tu gran amor hacia mi vida. En el nombre de Jesús, amor. Me callo 20 segundos y decí eso. Animate, declará, bendecí, exaltá a nuestro Dios. Me callo 20 segundos. $20 segundos. Oraste, estoy seguro. Hay poder en esa oración. Yo sé que estás sintiendo el gozo del Espíritu Santo por poder rendir tu homenaje a nuestro amado Dios. Gracias, gracias, gracias Dios, porque le amás a esta persona que hizo esta oración, porque me amás a mí, porque nos amás a todos. Y gracias porque sabemos que en ti somos más que vencedores en Cristo Jesús. Bueno, entonces vimos cómo Ezequías empezó mal, se fue hacia adelante, oró una vez, vio el milagro de Dios, oró otra vez, vio el milagro de Dios. Ezequías entendía que él se merecía el cuidado, la misericordia y la fidelidad de Dios, no por lo que él haga, sino por la fidelidad justamente de Dios. La palabra de Dios nos dice que le debemos alabar a Él porque Él es bueno y porque su fidelidad perdura para siempre. Y ese es un principio que yo quiero enseñarte. Dios es bueno y su fidelidad perdura para siempre. Vos tenés que saber que por sobre todas las cosas, Dios es fiel contigo. Aunque vos seas infiel, aunque yo sea infiel, la palabra de Dios nos dice que verdaderamente Dios es fiel y se mantiene de esa manera. Él no puede negarse a sí mismo, dice la palabra de Dios. Entonces, Ezequías entendía que él era íntimo de Dios. Uno diría en este momento, bueno, con todas estas enseñanzas de Ezequías, uno
podrá decir, Ezequías era un absolutamente infalible. Ezequías era una persona íntima de Dios. Pasaba el día orando. Sabía sabía cómo tocar el corazón de Dios, cómo hacer obrar Dios milagros en su vida. Podemos decir que Ezequías era una persona que no dejaría de orar por todo y en todo tiempo. Sin embargo, eso no fue así. Y aquí entramos en la tercera oración de Ezequías, en la más dolorosa que nos va a tocar. ¿Sabes por qué? Porque es una oración ausente. El título de este mensaje es la oración ausente. La oración que debía hacer y no hizo. Quiero leer contigo Isaías 39, desde el versículo 1 hasta el 8. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías, y le mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especies, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Bueno, hasta acá voy a hacer una pausa porque acá el Espíritu Santo me está mostrando un principio. Habíamos dicho en la primera oportunidad, en la primera semana que analizamos a Ezequías, que Ezequías perdió todo su tesoro, toda la plata, todo el oro que tenía el reino de Judá, porque le entregó a Siria que le estaba presionando. Y acá de repente, 2 capítulos después, encontramos que tiene muchos tesoros, tiene una casa para la plata, tiene una casa para el oro. ¿Se equivoca la palabra? No. Cuando nosotros nos alineamos a Dios y le decimos, Dios, actúa en mi vida, porque yo no puedo actuar por mí mismo. Dios no solamente nos bendice con milagros extraordinarios, nos bendice en cada área de nuestras vidas, nos prospera de una manera ilimitada y de una manera absolutamente inentendible. Uno dirá, bueno, Ezequías perdió todo. No, Ezequías recuperó todo porque verdaderamente le entregó el primer lugar a Dios. ¡Wow! ¡Qué principio! ¿Verdad que tenemos que morir a nosotros mismos y dejarle que Dios actúe? Verdaderamente así debemos de estar actuando. Así debemos de vivir. Si queremos ver la mano poderosa de Dios obrar en nuestra vida, tenemos que anularnos a nosotros mismos y tenemos que caminar hacia lo que Dios verdaderamente quiere y anhelar. Anhelar lo que Él verdaderamente desea para nosotros. Y las cosas suceden de manera maravillosa. Entonces, volviendo a Isaías 39, gloria a Dios por esta revelación. Mira que leí varias veces antes de poder, haciendo el bosquejo de esto, estudiando, ¿verdad? Y sin embargo, ahora, en este momento, el Espíritu Santo me mostró cómo recuperó todo Ezequías. Bueno, entonces, te repito, vamos a leer otra vez el versículo 1 porque fui un poco pulcro. Entonces repito otra vez, Isaías 39, versículo 1. En aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías, y le mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especies, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Y dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto.
y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Isaías 39, versículo 1 al 8. ¿Qué pasó? Ezequías dijo, metió la pata, otra vez metió la pata, como vos y como yo. No porque nosotros estemos orando y confiando verdaderamente en Dios vamos a dejar de meter la pata. No, continuamente nosotros metemos la pata, nos equivocamos, fallamos, pecamos como cualquier persona en la tierra. Y Dios sabe que esa es nuestra característica porque Él nos ha creado de esta manera. Es imposible que vos ni yo dejemos de pecar siquiera un día. Es imposible. Podemos no pecar con actos, pero no vamos a dejar de pensar con nuestra mente, de pecar con nuestra mente o equivocarnos dejando de hacer algo, etcétera, etcétera. Todos somos pecadores, todos vivimos así. Entonces Ezequías metió la pata y vino una profecía y le dijo a Ezequías que el pueblo de Israel, el ejército de Babilonia, tomaría todo lo de Israel, le sacaría todos sus tesoros y le llevaría a Babilonia a sus hijos, quienes serían eunucos en el palacio real de Babilonia. Ezequías, que escuchaba algo que no le gustaba y oraba, recibía una noticia, por más que sea una profecía de Dios negativa, y no dudaba en orar. Ezequías dejó de orar. Ezequías se acomodó. Ezequías, debiendo orar, no lo hizo. Ezequías, sabiendo cuál es la fórmula para ver la mano de Dios obrar sobrenaturalmente en su vida, dijo, está bien, no es mala, aunque sea mientras mis ojos no van a ver esto, que sufran mis hijos, que sean eunucos, ya su problema. ¿Qué pasó con Ezequías? Ezequías, debiendo orar, no lo hizo. Ezequías vio la mano de Dios una vez, dos veces, de manera más que sobrenatural. Y cuando debía orar nuevamente, prefirió no hacerlo. ¿Cuántas veces en tu vida vos debías de orar y te acomodaste a la situación y no oraste? En cualquier área de tu vida, en el área laboral, tuviste algún problema en el trabajo y en vez de recurrir a Dios, agachaste la cabeza y dijiste, bueno, acepto. En el área familiar, algún conflicto con un amigo, con una amiga, un conflicto familiar con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa. ¿En qué momento de nuestra vida nosotros, y yo sé que el Espíritu Santo te está tocando y te está mostrando en qué evento vos tendrías que haber orado y dijiste, está bien? Definitivamente hay momentos en la vida del cristiano, de vos y de mí, que nuestra mente, que nuestro individualismo, que nuestra persona nos dice, no ores. Por esto no ores.
Yo recuerdo cuántas veces dije, no quiero orar por esto al Señor porque es muy pequeña cosa. Lo que para vos es pequeña cosa, para Dios es sumamente importante. Yo me acuerdo que mi nena cuando tenía 3 o 4 años, le gustaba, tenía su baldecito y le encantaba juntar arena. Y llegado un momento, se le rompió el sujetador, no sé cómo se llama, ¿verdad? La manija, ¿verdad? Y ella trató, en vez de decirme a mí, ella trató de arreglar, ¿verdad? Y no pudo hacerlo. Y ahí recurrió a mí y yo y ya arreglé ese baldecito. Pero ella no quería molestarme tal vez porque veía que era poquitita cosa. Y prefirió no orar, no ver el milagro o la ayuda de su papá. Espiritualmente esto es lo que hizo Ezequías. Dijo, prefiero no orar. Ya Dios ya me dio demasiado. Ya estoy demasiado agradecido con Dios. Y esta palabra, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenía que hacer Ezequías? Ezequías tenía que orar. Ezequías tenía que decir, amado Dios, vos que me ayudaste una vez, vos que me ayudaste otra vez, yo que vi tu milagro una y otra vez, yo te pido que tengas misericordia. No veas mi error, ve el amor y la necesidad de este pueblo. No permitas que el pueblo de Babilonia esté tomando y apropiándose de mis hijos, de toda la población, de todos los tesoros. Eso es lo que debía hacer Ezequías. Pero Ezequías prefirió callar y perder la bendición. Yo cuando hice este estudio el día de ayer, le dije a Dios, perdóname Dios por cada vez que no oré y busqué la solución por mí mismo. Y me llevó el Espíritu Santo al año 2009. Mi papá había fallecido y yo estaba, bueno, te pongo en contexto, ¿verdad? 2009 era el año en el cual el Señor se mostraba impresionantemente milagroso en nuestra vida, en nuestra iglesia. Las liberaciones eran una cuestión de todos los días, milagros, profecía, el obrar del Espíritu Santo era extraordinario. Estaba, como se dice, encendido. Y fallece mi papá. Yo vivía en Barrio Herrera, mi papá en Barrio Obrero. Había 20 minutos de distancia a la noche. Me llama mi mamá. Y llega un momento en el cual me quedo solo, mi papá, muerto, y yo. Y recuerdo, dije, la palabra de Dios dice que yo puedo revivir muertos. Y voy a orar, dije. Y no me animé. No me animé. No, ¿por qué? No sé. No me animé. Tal vez no creía lo suficiente. Tal vez creía que no iba a poder ser posible. Tenía ahí, nadie estaba, yo estaba, era la habitación, mi papá, yo. Bastaba que yo ore, que yo clame a Dios. Y preferí no orar. Y cuando hago este estudio, de verdad me sentí culpable. Fíjate que nunca, de 2009 para acá, no sé, no recuerdo al menos haberme puesto triste por no haber orado. Y hoy en 2020, casi 11 años después,
me agarró una tristeza, me agarró un sentimiento encontrado, porque yo pude haber hecho algo más, porque yo pude haber orado por mi padre. Y Dios es maravilloso, Dios pudo haberle levantado. Y hoy todavía mi padre pudo haber estado viviendo conmigo. O no, ¿verdad? Pero me queda ese sinsabor por no haber orado. Y no me quedó en 11 años, ¿eh? Te soy sincero, hoy viene, ayer. Y así muchas veces. Y yo sé que el Espíritu Santo te está hablando. Y te está diciendo en qué momento vos también dejaste de orar. ¿Por qué situación vos dejaste de orar y debiendo orar no lo hiciste? Y leemos esta porción de la palabra y decimos, ay, ¿cómo Ezequías no hizo? ¿Y yo? ¿Y vos? Y acá viene la enseñanza que el Espíritu Santo puso en mi vida. Hay momentos en los cuales nosotros creemos que molestamos a Dios, que no es tan importante o no es tan fundamental que nosotros estemos orando. Pero de parte de Dios quiero decirte que Él verdaderamente quiere que nosotros estemos orando todo el tiempo y por todo. Yo recuerdo, el año pasado estaba hablando con un profeta y me dijo, en mi vida ministerial yo he estado en la presencia de 6 personas a las cuales oré y el Señor resucitó estando muerta. Ay, qué lindo, dije en aquel momento. Vos no sabes cómo me pesaron esas palabras el día de ayer cuando estaba haciendo este estudio. Y cuando el Espíritu Santo me estaba diciendo, ¿y por qué no oraste? Y le pregunté, ¿iba a vivir mi mamá? Y no recibí la respuesta. Tal vez lo reciba, tal vez no, tal vez sea en el cielo esa respuesta. Pero dejé de orar y perdí una gran oportunidad. Y yo estoy seguro que eso mismo pasó en tu vida, no una vez. Yo te estoy contando una vez, me faltan los dedos para decirte todas las veces que dejé de orar cuando debía de orar. La enseñanza es esta, mi hermano, mi hermana. Nunca dejes de orar por una necesidad o por una situación. No desperdicies la oportunidad de decirle a Dios, ayúdame en esta situación. Ya finalmente será la voluntad de Dios. Dice la palabra que en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Ciertamente, dice, cuando hay fe, nosotros conseguimos. Cuando no dudamos en nuestro corazón, la montaña puede moverse y plantarse en el agua, en el río. Pero cuando no oramos, como lo hizo Ezequías, como lo hice yo en el ejemplo que te estoy dando, estamos desperdiciando. Estamos perdiendo una magnífica oportunidad. Y vos me dirás, ¿y cómo vas a reflexionar sobre esto en una jornada de oración? Porque esta es la oración ausente. Es la oración que más veces vos hiciste, que más veces yo hice. O mejor dicho, que dejaste de hacer y que dejamos de hacer. ¿Cuántas veces nosotros tuvimos un problema, una necesidad, un quebrantamiento y no nos animamos a orar? La oración ausente. Yo quiero decirte de parte de Dios que esa oración ausente debe de terminar. Siempre debe de haber una oración por todo
por cualquier necesidad, grande, pequeña, siempre tiene que haber. Tal vez vos digas, ay, me siento mal, así como yo me siento mal. Pero yo le he pedido perdón a Dios por cada oración ausente. Y estoy seguro de que Él me está capacitando para no caer en esa misma oración ausente la próxima vez. Y yo declaro que eso mismo va a pasar contigo, mi hermano o mi hermana. Ezequías metió la pata al no orar. Yo metí la pata al no orar. Vos metiste la pata al no orar. Pero esto no tiene que servir como enseñanza para no dejar de orar todo el tiempo y por cualquier necesidad, grande, pequeña, mediana, más o menos, extraordinaria, grande, imposible de ser cumplida, no importa. Siempre ora. Siempre ora. Por más de que parezca que no se cumpla, ora. Entregale a Dios. Dale el primer lugar. Dale la preeminencia. Y permití que verdaderamente Dios se convierta en Dios. Mi hermano, mi hermana, si vos te identificaste con esta oración ausente, si vos dijiste, epa, yo también sufrí esta oración ausente, yo te invito a que ores conmigo, pidiéndole perdón a Dios por cada vez que no oramos cuando debimos de orar. Y encomendándonos al Espíritu Santo para que a partir de ahora Él nos capacite y nos dé la fuerza necesaria para orar por todo lo que debemos orar, en todo tiempo, honrando así su nombre, honrando así su oficio. Te invito a que repitas conmigo, amado Padre, en este día yo reconozco que hubieron oportunidades en mi vida en las cuales debía orar, debía buscar tu voluntad, debía someter la necesidad a tu dominio y no lo hice. Hoy me siento abruptamente arrepentido. Tengo vergüenza de no haberlo hecho. Pero también tengo la confianza de que a través de esta reflexión y de esta enseñanza del Espíritu Santo, eso ya no volverá a suceder. Te pido, Espíritu Santo, que me ayudes a orar por todo y en todo. Por una situación pequeña, por una situación mediana, por una situación gigantesca, por lo que sea. Ayúdame a recordar en el momento adecuado que mi socorro, que mi auxilio viene del amado Padre Celestial. Te doy gracias por adelantado, porque sé que así será. Y porque viviré rindiendo mi vida y mis situaciones adversas a la voluntad de nuestro amado Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, es tiempo de orar por todo y por todos. Toda situación es importante para Dios. Nunca juzgues que le voy a molestar a Dios con mi oración. No es así. Dios está expectante de lo que vos puedas decirle, de lo que vos puedas orar, de lo que vos puedas clamar. No lo dudes. Gózate en el amor que Dios tiene para tu vida. Que el Señor te bendiga, te guarde y te permita tener un resto de jornada extraordinaria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.